Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, el gobierno es el mediador en el tema de la empresa privada y los trabajadores sobre el inicio de la discusión del salario mínimo que comienza, ¿no? Vamos a conversar con Martiniano Higuero, él es experto en temas laborales, y para consultarle, ¿no? ¿Usted cómo ve el inicio de estas conversaciones? Venimos de una pandemia, se está tratando de reorganizar nuevamente el tema económico. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, muy buenos días, agradecemos la entrevista. La verdad es que ciertamente la responsabilidad que tienen hoy día la mesa tripartita, representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios y el gobierno como parte mediadora, está en una situación bastante, creo que difícil en el sentido económico en el que nos encontramos en este momento, para establecer un nuevo salario mínimo. El salario mínimo es una situación legal que está respaldada por el Código del Trabajo, pero efectivamente hay que tomar varias aristas. La arista económica, en este sentido, el precio de la canasta básica familiar y, lógicamente, el nivel de desempleo que existe hoy día en la comunidad. Tomemos en cuenta de que la parte económica también va ligada ciertamente a los empleos y al salario que se debe dar a los trabajadores. Pero efectivamente está siendo en este momento muy difícil tomar una decisión. Empezamos diciendo de que la mesa del diálogo para el tema de salario mínimo está iniciando apenas. Se estaban dando los primeros parámetros para darle a conocer pues, a los empleadores y a los trabajadores cuáles son las normativas que deben llevar adelante para poder establecer un salario mínimo acorde a la realidad nacional. Recordemos de que si en esta mesa de aquí al mes de diciembre, que es el plazo para poder que lleguen a un acuerdo, no se realiza o no se toma en cuenta de que haya un acuerdo entre empleadores y trabajadores, es el gobierno al que le va a tocar tomar la decisión. Y ciertamente tenemos ya por el tema de pandemia de que no se ha podido establecer un nuevo salario mínimo cónsono con las necesidades de los trabajadores. Y por tanto, las empresas también alegan de que la situación económica se encuentra en un momento muy difícil para ellos poder establecer un nuevo salario mínimo. Pero ciertamente la canasta básica familiar cada vez aumenta más y eso es lo que definitivamente lleva a los trabajadores a solicitar a la empresa privada que tome conciencia de que hay que darle a los trabajadores un nuevo salario mínimo. Oiga, esto es interesante, licenciado Higuero. Los precios suben, se mantienen los mismos salarios, no hay dinero. ¿Cómo se tomaría esa decisión a su juicio? Bueno, realmente debemos establecer, y es lo que va a hacer por varios meses, durante todos estos meses, hasta el mes de diciembre prácticamente, se va a llevar adelante la evaluación económica necesaria para poder establecer esos parámetros. A mí la verdad que me causa mucha intriga porque a nivel internacional Panamá se encuentra en un nivel económico alto comparado a otros países de Centroamérica, pero lo que no se dice es que nuestra economía dolarizada pues encuentra precios altos en su momento con un salario que no rinde. Si la canasta básica familiar está aproximadamente arriba de los $350, no es posible que un trabajador que gane un salario mínimo de $600, es decir, y fuera de las prestaciones económicas, de la carga social que le saca, no le rinda el salario. Así que por tanto debe establecerse un salario mínimo realmente cónsono con la realidad nacional, porque recordemos algo, la canasta básica sí ciertamente te habla de insumos comestibles como tales, pero lógicamente no te incluye situaciones como que si tienes que comprar un tanque de gas, que si la luz de tu casa tienes que pagarla y todo ese tipo de situaciones económicas que lo que hacen es que el trabajador cada vez le rinda menos el salario mínimo que gana en una empresa. Oiga, finalmente hay un tema también interesante. Se habla de 2 salarios mínimos, uno para la ciudad, para la provincia de Panamá, otro para el interior. Y algunas personas consideran que esto debía ser uniforme, que a veces ya hasta en el interior las cosas están más caras que en la misma ciudad, ¿no? Sí, ciertamente pues hay dos zonas salariales y que en su momento gobiernos anteriores a este unificaron un poco más la situación. Y ciertamente es más, si nos ponemos a analizar cada vez que una provincia se encuentra mucho más lejos de la capital, los rubros
económicos son mucho mayores a nivel de la misma canasta básica. Por tanto, sí sería conveniente establecer parámetros más cónsonos con la realidad de esa economía en cada una de las provincias, para poder que el trabajador tenga suficiente en su economía para poder accesar a la canasta básica familiar. Bueno, como no, muchas gracias a Martiniano Higuero, abogado experto en temas laborales, conversando con nosotros aquí en Duma Informa. Gracias, licenciado, muy amable. Muy amable.